Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos esperando la conexión de Lucía para presentarlas. Ella me parece una extraordinaria psicóloga que trabaja en España. Eh, Tiene varios pergaminos importantes en su currículum. Trabaja en la Academia Joffer Porta en Mallorca. Ha tenido muchos conferencias a entrenadores, a, a jugadores. Me parece una tremenda y estudiosa. Ahí está Lucía, ¿qué tal? Del deporte, jugadora de tenis por lo demás, bastante importante. Ha publicado distintos documentos y estudios bastante interesantes, yo creo que les va a encantar. Es una mujer que se ha dedicado a la investigación también y a la práctica de la psicología en el ámbito deportivo, y hoy día queremos establecer una conversación con ella para, para poder establecer ciertos parámetros importantes en el vínculo de la psicología con los entrenadores. Así que esperamos sea de utilidad para ustedes y poder de alguna manera aportar a todo esto que de alguna manera es importante. Vamos a hacer la invitación. Ya, Lucía. Estamos esperando. Ahí Hola, está, buenas tardes. buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás? Qué gusto. Primero que todo, agradecerte la gentileza de participar con nosotros en estos eventos que estamos haciendo de live, principalmente para poder aportar un poco de aprendizaje a todos los que nos siguen hoy día y en este deporte que tanto nos gusta. Mm. También agradecerte la tremenda disposición de aceptar una y mil veces mis llamadas para poder generar este vínculo y muy contenta de que puedas participar con nosotros y aprender de tus conocimientos, creo que es fundamental. Así que muchísimas gracias. ¿Ya? Bueno, Ana, muchas gracias a ti, estoy encantada, ya te lo he dicho. Y de Ujú. hecho, felicidades a ti por la iniciativa y a ustedes por toda esta organización, este despliegue. Para mí es un placer y va a ser, pues ya hemos hablado en alguna ocasión, va a ser una conversación y un intercambio de experiencias y conocimientos con el fin, como dices, de aportar lo máximo posible. Así que muchísimas gracias a ti. No, gracias a ti, Lucía. Mira, estamos en un tiempo de cuarentena, para algunos a lo mejor un tiempo de crisis, que es cierto, un tiempo de oportunidad, pero creo que hay una palabra súper importante que rodea este concepto, que es este grado de incertidumbre, ¿cierto? Y un grado Ujú. de incertidumbre que de alguna manera hace, de alguna forma, no saber cómo adaptarnos a lo que viene. Sin embargo, creo que esta palabra está como muy presente, no solamente en el ámbito de la vida en general, sino también en el deporte. ¿Sí? Así es. Me gustaría un poco que pudiésemos hablar inicialmente para introducir el tema. ¿Cómo ves tú este concepto de incertidumbre en este tiempo de pandemia, sobre todo en el ámbito deportivo, tanto para los Mm. deportistas como para los entrenadores? Vale, fíjate, buenísimo porque es curioso, ¿no? Cómo en este momento en el que estamos viviendo todos, en este momento social, al final nos estamos viendo enfrente de esta situación incierta. O sea, todos estamos viviendo esta incertidumbre a la vez. Es un momento histórico en el que nos han colocado a todos en un mismo lugar. Evidentemente, qué hagamos con esto va a depender de cómo cada quien, cómo individualmente lo quiera y lo pueda gestionar. Pero quizá lo más interesante que yo vengo viendo y trabajando recientemente es, bien, estamos ante una situación incierta y esto puede generar, ¿no? Potencialmente puede generar cierta ansiedad, estrés, preocupación, etcétera. Y si lo llevamos, como dices, al terreno deportivo, al final los aprendizajes pueden ser muy grandes, porque realmente un partido de tenis, un torneo, una competición es absolutamente incierta. Y sí, nosotros podemos trabajar y ¿no? Lo que siempre tratamos
de transmitirle a los jugadores y a los entrenadores que hay unas ciertas variables que sí podemos controlar, sí podemos trabajar sobre ellas, y hay otras en las que nosotros ahí soltamos. Y precisamente esta situación incierta que puede generar pues esta, ¿no?, esta preocupación o esta inquietud de cara a lo que venga después y cómo vamos a salir todos de esto, pues para mí es un escenario también que podemos usar y bien útil, que podemos utilizar precisamente para aprender y para trasladarlo al terreno tenístico. Porque al final todo lo que vivimos dentro de una pista de tenis se repite en nuestra vida. Y lo podemos trabajar en un ambiente o en otro, pero si lo tomamos de esta manera, nos va a servir. Es que nos va a servir, en este caso, afrontar situaciones inciertas, la incertidumbre, que mucha gente huye muchísimo de ella, se le tiene mucho miedo. Y sin embargo, se puede vivir también desde la curiosidad. Obvio que en una situación como esta, con toda la sensibilidad y el respeto del mundo a lo que supone, a que es algo a nivel de salud. Pero más allá de eso, utilicémoslo porque es que es lo que tenemos delante. Si sabemos jugar con ello, sabremos jugar con cualquier cosa que nos venga. Ujú. Sí, bueno, muy cierto lo que dice, ¿eh? Lo que pasa es que, como tú dices, muchas veces esta curiosidad que puede existir desde el ámbito intelectual, profesional, personal, muchas veces nos lleva a salir un poco de este estado de confort que estamos Mm, habituados y nos lleva a lo mejor a tener que desarrollar unas múltiples habilidades que a lo mejor estaban, pero estaban un poco dormidas. Creo que eso nos mm. invita un poquito esta pandemia a reinventarnos, a ver un montón de situaciones no menores. Y en base a eso, ya adentrándonos un poquito más al tema puntual que hemos ido planteando sobre el abordaje con respecto al entrenador en el aspecto psicológico, Lucía, bajo los términos en los cuales tú trabajas, ¿te Ujú. parece importante que el coach intervenga en los aspectos psicológicos? ¿Cómo ves tú la intervención? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Y cuáles son los parámetros importantes que tú rescatarías en una intervención o en una alianza armónica, con sintonía, desde esta nuestra área que es la parte psicológica? ¿Cuáles Mm. ves tú los aportes? ¿Cómo? Buenísimo. Has formulado tan bien la pregunta que me dan ganas también de hacértela a ti. Por supuesto, quiero conocer tu Bueno, si respuesta. hacemos el pimponeo, pues, ¿ves? Ahí Ay, contestas tú y dale. contesto yo después. Vamos Venga, rellenando ¿empiezo? eso. Dale, Por en esta supuesto. empiezo yo. Ok, Vale. pues bueno, fíjate, es fundamental, ¿no? Cuando hablábamos de y qué título quizá puede ser interesante y ya como dar cierta información, y es precisamente que, bueno, al final se trata, ¿no?, como de un barco, ¿no? Siempre me gusta utilizar esa metáfora de que estamos en un barco y todos remamos en una dirección. Al final puede haber interferencias en la comunicación, pero todos buscamos el bienestar para el jugador y sacar lo mejor de sí, como persona y como profesional del deporte. Entonces, en esa idea precisamente tiene cabida cuál es la labor del entrenador y si tiene precisamente una labor psicológica. Pues obvio que se desprende ya de este argumento, ¿no? Es como, es evidente que el entrenador y muchos jugadores en mi época, eh, cuando no existía una especialización tan clara o tan profunda de la psicología del deporte, muchos jugadores decían, es que mi entrenador me ayuda mucho en la parte psicológica, o mi entrenadora es muy psicológico. Buah, buenísimo, claro, es que la idea es que es necesario tocar y al menos dominar las partes básicas para que todos utilicemos un mismo diálogo, una misma conversación, y porque además es que el jugador lo va a demandar. Es que ya sabemos que cuando hay cierto nivel y en ciertos momentos puntuales, cuando hay mucha tensión y la derecha y el revés ya los tienes, o sea, los has entrenado. Grandes cambios no van a suceder. Ahora bien, ¿cómo vas a ajustar ese equilibrio dentro de ti para que puedas competir como quieres, para que puedas y para saber manejar eso a lo largo del tiempo, porque al final el tenis es una carrera de larga distancia y hemos de saber manejar los tiempos entre medias. Dicho lo cual, para resumir, o una idea quizá principal, es que el entrenador no es que, mi pregunta no sería, ¿debe o no debe estar implicado? O sea, la implicación es segura. Ahora vamos a hablar de cuánto.
de cuánto desde todas las partes vamos a hacer que porcentaje sea el más adecuado en función del jugador y de otras variables. Pero no hablaría tanto de si sí o si no, sino de en qué medida. Ujú. Y dicho lo cual, me encantaría conocer, Ana, cómo es tu experiencia también en torno a esto. Ay, mi experiencia. Yo creo que tengo buenas experiencias y otras experiencias por aprender. Las buenas experiencias, como lo planteamos, es que yo creo que el entrenador es un tremendo diagnosticador. Yo creo que diagnostica muy bien a los jugadores. El hecho de estar vinculado constantemente con ellos significa que sabe cómo reaccionan, sabe lo que les gusta, lo que les molesta, lo que les cuesta. Y eso también hace que sea más factible y más rápido tu intervención con el jugador. Sin embargo, puede suceder que en algunos momentos nosotras como psicólogas debamos aprender a intervenir, hablo de intervenir por un tema puntual de tiempo, de forma más práctica, a lo mejor más concreta, porque es la inmediatez que busca el coach. Sin embargo, tú y yo sabemos que esa inmediatez no siempre se puede lograr en un factor tan complejo y multifactorial como es el factor mental de un jugador. Y va a depender mucho también en los hitos del desarrollo de qué jugador estamos hablando. Si es un niño, si es un adolescente, ya es un joven adulto. Entonces, ¿Mm? eso complica de repente la interacción porque a veces uno pone más la meta, ¿sí? Querer que el jugador rinda bien, mejore, y se tiende muchas veces a pensar que es un par de intervenciones, dos habladas con el jugador y estamos. Y detrás de eso hay una historia que no la vas a poder cubrir en 2 sesiones ni en 3. Entonces, bajo Mm. ese contexto, como dices tú, yo creo que no está en cuestionamiento, debe participar y debe participar activamente. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo te Y, parece? Dime. sí, que igual participa. Sea consciente o no, quiera o no quiera, ya está participando. Exacto. Porque de las, pues esto, ¿no? De la experiencia directa es, tú sabes que tu entrenador ya está haciendo una labor psicológica. Lo que pasa es que te puedes sentir más o menos escuchado y guiado o pues un perdido en un mar de emociones o de situaciones complicadas. Y luego entonces es, bueno, vamos a tomar esa medida porque, como dices, al final es qué modificaciones pretendemos hacer en el jugador, ¿no? Que consideramos que va a permitir que se desarrolle lo máximo posible y, y haría un paralelismo entre la parte técnico-táctica y la psicológica en cuanto a que habrá cambios o aspectos puntuales que requieran un largo tiempo, habrá otras que sean, venga, un toque puntual, pero en cualquier caso hay un paralelismo. Lo que no se puede pretender en ninguna de las dos partes es que los cambios se produzcan así porque no va a depender de nosotros, entre otras cosas. Y si lo pretendemos tomar así, le estamos dando una imagen opuesta o incoherente a los jugadores. Cuando pretendemos que las cosas salgan así al toque, pues sabemos que eso no depende siempre al 100% de nosotros. Mm, sí, eso yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, porque se tiende muchas veces, bajo mi experiencia, no sé si la tuya es similar, a que pareciera ser que todo es psicológico, ¿cierto? Si el niño habla, no habla, come, no come, contesta, no contesta, llega a tiempo a los entrenamientos, responde de buena manera, y pareciera ser que todo va orientado a un factor psicológico. A mí me parece que hay factores de educación familiar que son ciertos estilos que el niño va a tender a desarrollar y no tienen por qué ser un factor psicológico, sino que es literalmente la forma y la dinámica de funcionar. Sin embargo, muchas veces, y no sé si te pasa a ti, pero la llamada del psicólogo, desde el entrenador que, digámoslo bien, acepta que hay algún problema que hay que resolver, de alguna otra manera he sentido yo que se hace en función a un problema, ¿cierto? A algo que está faltando o a algo que no estamos descubriendo que está impidiendo que este niño, adolescente o joven pueda rendir. En el caso tuyo, generalmente tu participación en las actividades que realizas en la academia va orientado a ese tema y si no es así, ¿cuáles son de alguna manera las instancias que tienes tú para trabajar directamente con los coaches? ¿Cuál es la apertura que tienes tú para ese tema?
Pregunta potente. Pues mira, me encuentro con distintas situaciones. Ya. Porque por un lado, en la academia en la que estoy más implicada, por una cuestión de tiempo y también por una forma en la que han establecido el trabajo psicológico, que se engloba el tenis, que has presentado hace un momento, en esta academia hay una filosofía en la cual todo el tema educativo y de valores impregna la labor de cualquier persona que trabaje en Global. Es decir, no es exclusivamente, ni muchísimo menos, una labor única en este caso, mi labor psicológica, sino que los entrenadores, y el mensaje que se da es este y es constante. La educación está muy por encima y muy por delante de los resultados o incluso del rendimiento, porque si no hay personas y si no establecemos como los cimientos, ¿dónde va a parar esa persona o ese futuro tenista? Que además eso, curiosamente, acaba repercutiendo en una mayor predisposición al aprendizaje. ¿Sí? Mm. Entonces, como te digo, me encuentro en esta situación en la que la labor educativa, que es fundamental, está, digamos que, impregnada en cualquier persona que forma parte del proyecto de Global, con lo cual eso facilita enormemente que cada cual luego pueda ser mucho más especialista en su labor. Porque Ujú. sabe que no va a haber, o se intenta al menos, que no haya resquicios, sino Ujú. que, como decía al principio, bueno, en este barco que es amplio, todos vamos en esa misma dirección, incluso o especialmente a nivel educativo. Ahora bien, ¿qué sucede en otras ocasiones? Bueno, que la labor, yo no puedo estar tan implicada en el proyecto deportivo por X cuestiones y puedo tener bien conversaciones directamente con los jugadores, bien también con los entrenadores, pero hay que ver la implicación de los padres o no, porque aquí es donde empezamos a ver y si podemos avanzar a esta velocidad o en un carro que todos tiramos, o hay algún tipo de inconveniente o algún palito en la rueda. Pues bueno, creo que tenemos un espacio muy bueno de intervención por el hecho de que hay una implicación emocional grande y que las situaciones de tensión son muy habituales, pero, insisto, creo que es muy importante que todas las partes, entrenadores, padres, etcétera, equipo en general que rodee al jugador, bueno, pues maneje un mismo lenguaje. Ujú. Tomando un poco lo que tú estás planteando y entendiendo un poco la implicancia que dices, si pudiésemos a lo mejor generar algunas herramientas prácticas como para entender desde dónde se debe vincular o puede vincularse el coach en nuestro trabajo deportivo, nuestro trabajo mental, de alguna manera, ¿cuáles son las aristas que tú propondrías como base para que esta área, en ayuda del buen trabajo del coach, se solidifique en el tiempo y genere los cambios establecidos? ¿Cuáles son las aristas que tú pones énfasis para tener una buena relación coach-parte mental, como gestionando el aspecto mental a través de él, producto de nuestras interacciones con los coaches? ¿Cómo ves tú esa labor? ¿Dónde debería involucrarse el coach en nuestra área? ¿Dónde Vale. y cómo? Hmm. Mira, ha de haber, en mi opinión, una predisposición por ambas partes, Ya. porque al final es esta predisposición por parte del coach, esta predisposición por parte del psicólogo, y pienso que quizá si desde un principio se sientan unas bases de proyecto deportivo, entonces ya todo empieza a sentirse mucho más de equipo. Entonces ya no vemos individualidades que suman, sino vemos una labor de equipo, como se suele decir, que multiplica. Entonces, cuando eso existe desde el principio, facilita mucho más el diálogo, el jugador lo acaba entendiendo de una manera mucho más integrada, todas las partes, entonces ya deja de entender nuevamente aspecto, ¿no? Personas o un equipo suelto, sino que lo ve todo de una manera mucho más integrada. Entonces, quizá de una manera más respondiendo o tratando de responder de una manera más práctica y directa. Comunicación, pero comunicación inicial e implicación tanto del entrenador al psicólogo, hacerle de alguna manera partícipe de las líneas de actuación, de la visión con el jugador o jugadores, etcétera, y por otro lado, la implicación
Y eso es un ejercicio de responsabilidad también grande por parte del psicólogo o psicóloga de querer formar parte de ese proyecto deportivo y no solo limitarse a una labor psicológica como si fuese una parcelita. Porque al final lo que sabemos es que todo, cuando nos metemos en pista, todo empieza a estar así Ujú, y es más difícil separar. Luego ujú. podemos especificar en ciertos momentos, pero quizá la clave, desde mi punto de vista, es que desde el inicio eh, sea una filosofía, una sensación de equipo, para que todos lo entiendan de esa manera. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con esto? ¿Cómo es tu idea, Eh, Ana? yo tengo la suerte de trabajar a lo mejor en varias academias donde se me ha permitido trabajar con el equipo de trabajo y también con los padres. Y también se me ha permitido trabajar directamente en cancha, en eso no he tenido problemas. Pero sí me pasa a veces que la responsabilidad que uno tiene por validar esta área es mucho más importante que el trabajo que uno hace. ¿Qué significa validar el área? Es que a lo mejor nosotros, y digo nosotros porque somos parte de los psicólogos, no hemos sido capaces a lo mejor de poder administrar concretamente la ayuda directa hacia lo que espera a lo mejor el equipo de trabajo o en este caso el coach, que espera más. O a lo mejor las experiencias que pueden haber tenido los coaches no han sido totalmente satisfactorias, ya sea porque el coach tiene un tiempo muy acotado, a lo mejor para que el niño avance, o porque la inexperiencia nuestra o a lo mejor la falta de herramientas prácticas se Ujú. ven a lo mejor muy expuestas en algún momento y el entrenador necesita a lo mejor cambios muy rápidos. Yo diría que desde esa perspectiva, como tú dices, si funcionamos como equipo, sería bastante más acabado, pero funcionar como equipo significa interdisciplinariamente. O sea, el preparador físico conversando contigo, el coach conversando contigo, el niño conversando contigo, teniendo reuniones que permitan un poco ir como despejando, entre comillas, ese perfil psicológico del niño, ya sea en competencia o en entrenamiento. Y Ujú. creo que esa labor en algunas ocasiones se puede dar, no en todas. No en todas porque creo que nos falta a nosotros también como psicólogos poder dar una practicidad más resolutiva sobre los problemas contingentes a los que están siendo sometidos los jugadores. ¿Me Mm. entiendes? Sí, porque si no es como demasiado, bueno, vaya a hablar con el psicólogo, conversa unos minutos con él, o tú necesitas psicólogo, y ahí es como el punto inicio. Yo creo que aquí el punto inicio es ese, pero hay que seguir, como tú dices, un proceso que permita que el entrenador se vaya vinculando en las distintas etapas del proceso, en las distintas etapas. Como tú dices, la comunicación, en saber colocar los focos claros de trabajo, en que podamos tener alguna retroalimentación con el coach permanente, de cómo están los avances, de qué es lo que se está haciendo, y participar un poquito más in situ, que yo creo que eso Mm. es fundamental, desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves Tal tú? cual, tal Ujú. cual. Bueno, es que precisamente quizás hay que darle una vuelta, ¿no? A la figura también del psicólogo, que ya no es más una persona que se queda en la oficina y ya está, sino que esta parte aplicativa, sobre todo en estos primeros años en los que ya es más que evidente que la figura del trabajo psicológico es fundamental. Entonces, esa parte y que a la vez y paralelamente esté incluida en la formación de los entrenadores. Esa parte de aplicación psicológica en pista. Es que Ujú. es obvio, porque lo que siempre se echa en falta cuando vas a competir o en el momento de tensión es, sí, sí, está muy bien esto que me has contado, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago en este momento? Y lo que se echa en falta, por eso decimos siempre que ellos nos piden mucho cosas prácticas, prácticas, prácticas. Y nosotras, o es una conversación muy habitual, decimos, ya, pero hace falta unos cimientos también a nivel formativo y de conocimientos. Y entonces vamos a ir jugando con, vale, está esto práctico, pero esto práctico es como tener una caja de herramientas y no saber utilizarla. ¿Para qué la vas a utilizar y cuál es el fundamento de todo eso? Entonces, nuevamente volvemos a esta idea de, bueno, es que cuando hay una intención común por ambas partes, entonces, claro, unos van a estar abiertos a escuchar, a recibir, a integrar y de la otra parte también a implicar
a implicarse y a formarse también de una manera más práctica, que ya es más que evidente. Ujú. Eh, ya que utilizaste la palabra, una implicancia más práctica en el tema, eh, de alguna manera una de las cosas que yo he conversado con algunos entrenadores es que habitualmente los chicos puede que no rindan, ¿cierto? Como uno esperaría, ya sea porque se ponen más ansiosos, porque las expectativas, porque en fin, no saben manejar todavía estas cosas mentales en la competencia. Sin embargo, generalmente cuando he conversado con algunos entrenadores, mi pregunta ha sido esta: ¿cuánto de lo que el chico necesita mejorar, ya sea nuestras herramientas fuera de cancha y dentro de la cancha, son de alguna manera desarrolladas y entrenadas diariamente cuando ellos entrenan en sus academias? Porque una cosa es que nosotros podamos brindar el soporte que se necesita, y otra cosa distinta es que los chicos también tengan instancias en los entrenamientos con los coaches para poder tocar estas variables. Si un entrenamiento, generalmente desde el punto de vista, no sé, correctivo, quieres limpiar algunos golpes, me parece maravilloso, pero si el chico está teniendo problemas en la toma de decisiones, si el chico se pone muy ansioso en momentos clave, o su reactividad en errores muy básicos es tremenda, y nosotros tenemos la implicancia de ir, no sé, 2 veces o 3 veces por semana, no creo que más, a una academia, ¿cómo ayudamos a los entrenadores para que esos factores mentales ellos puedan manejarlos de mejor manera? O a lo mejor nosotros ser capaces de mostrarle que en ciertas actividades el jugador está desarrollando justamente lo que no puede llevar a cabo en una competencia. ¿Cómo ves eso? Mira, según lo has argumentado, ya pienso que has dado como mucha información muy valiosa, que es precisamente ha de existir una formación por parte del entrenador para que sea consciente de que lo que está aplicando es muy psicológico. Y luego, ya una Bien, cosa que parece como... ahí, eso es. Eso es lo Mm, que tú acabas de decir, es justamente súper importante para que los entrenadores lo entiendan, que ya el hecho de, para ellos, más ahí en lo que acabas de decir, Lucía, porque fue muy importante lo que planteaste. mm. Claro, es que es como hablábamos antes, ¿no? Es evidente, o sea, estamos haciendo un trabajo psicológico, queramos o no, y seamos conscientes o no. Con lo cual, dado que lo vamos a hacer inevitablemente, pues por lo menos lo voy a hacer con un foco, con una orientación y con un conocimiento para que yo también me sienta seguro, ¿no? Desde la posición quizá más de entrenador o entrenadora, que me sienta más seguro cuando vaya a abordar este tema. ¿Sí? Entonces, es esta parte importante también de entender que el entrenamiento, igual que existe la parte técnica, táctica, como comentabas antes, ¿no? Preparar o el objetivo de las sesiones va a ser este y demás, pues que tenga también incluido una parte psicológica. Y aunque esa parte psicológica ya se esté haciendo, porque a lo mejor no es hacer grandes ejercicios muy diferentes, muchos de ellos ya sirven lo que se está haciendo, pero es precisamente poner el énfasis en que se está trabajando la parte psicológica y que el jugador lo escuche y lo sepa, porque eso va a repercutir directamente en aquello que se esté trabajando. Y de fondo, en la confianza, porque si yo sé que vengo trabajando 2 meses atrás, que le dedico tantos minutos de cada sesión a esta parte, a este concepto psicológico, que antes, igual que el saque liftado o lo que fuese, me costaba más, pero ahora sé que lo llevo entrenando y eso contribuye directamente a mi confianza, a la confianza que voy a sentir. Pero claro, si no sé que estoy trabajando eso, pues es un trabajo que de alguna manera queda ahí, pero también es vacío, o sea, no le sacamos el 100% de los beneficios que podríamos obtener. Y se trata únicamente de hacerlo, de explicarlo y de que el jugador lo tenga bien, bien presente. Y claro, para esto es fundamental que el entrenador lo sepa, también que sepa manejar esto. Que, Lo que, bueno, sí, perdón, dale, Lucía, dale. sí, te decía que también lo bueno de todo esto es que la corriente, ¿no? que
más abundante que yo estoy encontrando y es de apertura, de que los entrenadores como que ya saben cuán importante es esta parte y quieren además saber trabajar con ella. Entonces esto es buenísimo, porque al final nuevamente volvemos a la labor de equipo y a unificar. Y al final todos nos hacemos más buenos de esta manera. Lucía, para hacerlo un poquito más práctico, ¿qué, qué del trabajo directo, por ejemplo, si estamos diciendo que la labor del, perdón, del profesor está inserta el factor psicológico directo o indirectamente, ¿podríamos tener algunas ayudas o algún descubrimiento por parte del profesor para que se dé cuenta que justamente en ese factor está trabajando algo mental? Bien, pues mira, lo primero que me viene, ¿no? Es la parte de toma de decisiones de la que has hablado. En el momento en que hacemos ejercicios abiertos, ejercicios cerrados, estamos facilitando o, que a lo mejor puede ser interesante, obviar la toma de decisiones en momentos simplemente que ejecuten. Pero podemos utilizar ese mismo ejercicio abriéndolo progresivamente para que sea el jugador el que tenga que decidir. ¿De qué manera? Cuando se les obliga a que tengan que cerrar el punto en X bolas o, al contrario, que tengan que mantener el punto X bolas, ya le estamos también incitando a que tomen decisiones, a que podemos orientarlo también mucho a la concentración y cada vez que se genera una situación de competición, bien sea juegos, sets, puntos, en función de los handicaps que se incluyan, así se le está contribuyendo al manejo emocional, a la concentración, a todos estos aspectos que venimos hablando, toma de decisiones, etcétera. No sé si te referías a esto con tu Sí, sí, pregunta. sí, sí, absolutamente. O sea, ahí estamos como abriendo un poquito el tema en plantear que el involucramiento del coach también está orientado a no solamente designar quién va o no va al psicólogo, que me parece bien que lo designe él, sino también a que él es partícipe en el desarrollo de ciertas habilidades psicológicas que se necesitan para jugar bien tenis, ¿cierto? Y ahí estamos buscando, a mi modo de ver tal vez, no sé qué opinas tú, como el desarrollo o la formación o la potenciación de ciertas habilidades que son necesarias para ser un buen deportista. En este caso Mm. el tenis, una buena toma de decisiones, el aprender a resolver, el aprender a tener foco, saber cuándo y cómo. Eso me genera tal vez una apertura en que el entrenador también entienda que la psicología también va desde la otra mano, desde la mano del desarrollo de habilidades, y no solamente desde el punto de vista de una baja de rendimiento, que creo Mm. que ahí es donde tal vez durante mucho tiempo hemos estado como muy sintonizadas y muy rotuladas o muy rotulados a pensar que el psicólogo solamente es parte de un problema, ¿cierto? Y ahí de alguna manera la involucración del coach o del profesor en, como tú dijiste, en estos distintos ejercicios, dándole un énfasis resolutivo, un énfasis más de estrés, una toma de decisiones, un trabajo más de presión o de concentración, involucra necesariamente al área mental. Y en ese aspecto es necesario clarificarlo. Ujú. Claro, y fíjate que esto yo tengo clarísimo que es responsabilidad absoluta de la psicología del deporte que no ha sabido prestar la labor de otra manera. O sea, es decir, se ha entendido como vamos a resolver problemas. No, no, mira, es que esto no se trata únicamente de resolver X situaciones que se están planteando difíciles. No, no, aquí hay una labor muchísimo más amplia que va de desarrollo, de potencial y de, como dices, desarrollo de habilidades. Son dos palabras claves, desarrollar habilidades. Es decir, no son cosas que nos vienen dadas como se decía mucho, ¿no? Y supongo que se sigue diciendo, este es bueno de cabeza o esta es buena de cabeza, este no es bueno de cabeza. Sí, Fin, ya absolutamente está. la Este categoría. compite, no, este compite bien, este no, ya está, fin. No, Sí, bueno, te pero tú vas a entiendo. entrenar la derecha, ¿no? Pues vamos a entrenar otras cosas también. Pero por Claro, eso es te que yo decía, creo que sí, 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 sí. dale, dale, por favor.
Mira, en base a lo mismo que estábamos hablando antes, un colega mío que se llama Fermín Melero. Fermín, un gusto, muchas gracias por tu pregunta, muy buena. Pregunta algo interesante, ¿ah? Dice, ¿cómo se le puede enseñar? Dice, si un entrenador no maneja la frustración o no tiene tolerancia a la frustración, ¿cómo se le puede enseñar esa tolerancia a sus jugadores? ¡Uf, qué pregunta! Fermín, ¿qué pregunta mandaste? ¿Qué Sí, contestamos ahí? buenísima. Bueno, yo le devolvía la pregunta también, como claro, y cómo, y con signo de admiración, de claro, ¿cómo? ¿Cómo? Si tú te vas a frustrar cuando hay una situación que no sale durante el entreno y que no termina y que hay tropieza, y, ¿cómo vamos a gestionar eso? Pues el mejor, como decía Joffre esta mañana hablábamos y decía, es que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Pues claro, pues aprendiendo a manejar nosotros mismos la frustración, porque al final Quizás somos espejos. Mm, Por supuesto. Bueno, quizás tal vez mostrarle al entrenador esa frustración en el sentido de cómo se le explica, qué es lo que le está frustrando y que él de alguna manera acepte, porque yo creo que nos cuesta mucho aceptar las cosas cuando no nos gustan. Primero, aceptar porque va a doler menos. Y segundo, ujú. buscar los mecanismos para que esa tolerancia no nos bloquee, no nos deje siempre dando el mismo loop, sino ir a buscar un pensamiento más resolutivo a la hora de Muy encontrarme bueno, con un pensamiento negativo, ¿cierto? Y eso me permite tener un pensamiento más reflexivo sobre cómo yo podría abordar. Es muy común, muy ¿eh? bueno. Es muy común verlo porque creo que el entrenador, invirtiendo la cantidad de horas que hace, que muchas veces no son vistas ni valoradas, porque es verdad, hace un trabajo de lujo en algunas cosas. Y siento que muchas veces esa pasión que el entrenador le coloca va de la mano también de querer obtener logros que den muestra del trabajo que él está haciendo. Entonces yo creo que hay una conversación tal vez con el coach acerca de qué es lo que le está molestando o qué es lo que no está pudiendo manejar, también nos permite a nosotros poder mantener a este coach fuera del burnout que tiene muchas veces, que se sienta quemado, demasiado exigido o demasiado cuestionado por su actuar o por los bajos rendimientos, que eso también es importante y no se toma mucho en cuenta. Claro, me parece clave lo que acabo de comentar, ¿no? El giro este que has dado de, bueno, claro, pero ¿y dónde está también esa escucha para el entrenador? Porque al final lo que decimos, sí, el entrenador sería buenísimo que pudiese intervenir en esto de esta manera y tal. Y entiendo que puede haber mucho la cuestión de, ya, ¿y yo dónde he recibido esa formación o ese tipo de herramientas? Y luego ¿cómo aprendo yo a gestionar todo esto? Entonces, Uh -huh. aquí se abre un abanico todavía, el abanico se hace más amplio porque nos encontramos entonces en el propio trabajo de uno mismo, ya seas entrenador, ya seas fisio, ya seas psicólogo, el propio trabajo contigo mismo para que puedas estar lo más equilibrado, centradito posible, cuando, sobre todo, cuando trabajamos con personas y cuando hay una implicación y una intensidad emocional tan grande, Uh especialmente en -huh. etapas de formación que sabemos que vienen así, ¿no? Como muy de, a ver qué hacemos, ¿no? Con estos seres maravillosos que están creciendo y que Uh nuestra intervención pues puede tener un impacto muy grande en los años sucesivos en su vida. -huh. Fíjate Así que que, está bien, hay otra pregunta de un papá de Felipe del Pipo, que hace una pregunta bastante interesante, ¿eh? Que yo creo que también tiene que ver un poco con la labor del entrenador, sobre todo en los torneos, ¿sí? Porque hay entrenadores que me ha tocado observar que por respeto al jugador no hablan porque son convencidos que deben los niños resolver solo y a lo mejor el niño está esperando una vuelta de ayuda por parte del coach. Hay otros coaches que de alguna manera intentan constantemente ayudar al chico a que salga del mal momento y brindarle un soporte para que pueda volver a conectarse con lo que estaba haciendo. Y hay otros que definitivamente se frustran mucho y expresan verbalmente su disconformidad por el funcionamiento a lo mejor un poquito deficiente de su pupilo. No me ha tocado ver aquí en Chile ningún entrenador directamente
que lo haga de una forma muy, muy grosera, muy brusca, muy agresiva. No para nada. Pero en base a eso, ¿cuán aportativo es el coaching en el mismo partido del entrenador? ¿Tú crees que le complica, le puede ayudar al jugador en esos momentos de inestabilidad emocional? ¿Debería hacerlo, no debería hacerlo? A veces ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que yo esta pregunta todavía no la he resuelto al 100%, Ay, porque ya, tendería, sí, tendería a individualizar mucho. Depende del perfecto. proceso de aprendizaje del jugador. Ya. Porque si es un jugador dependiente, ahí le vamos a colocar a que trate de resolver y resolver. Siempre hablo en etapas formativas, ojo. Ya, sí. Ahora bien, si es un jugador ciertamente pues independiente y que en general se resuelve por sí mismo, como esto es como cruzar el río, ¿no? Una piedrecita en un momento dado para pisar y poder dar un salto, creo que Ujú. puede ser súper interesante y súper constructiva. Sí, siempre y cuando, claro, ahí vamos con una línea muy fina entre esto es una guía o un apoyo o una dependencia. Perfecto. Si voy a tener, perdón, Dale, dale nomás. si voy a tener dudas, dejo que vaya por sí solo. Porque al final el Mm. tenis es un deporte en el que dentro de la pista vas a resolver por ti mismo. O sea que en caso de dudas, porque a veces no tenemos tanto las ideas claras o queremos verlo diferente en una situación así, si voy a tener dudas, casi que solo. Mm. Ahora bien, cuando creo que estoy realmente, que hay una línea, una dirección en su proceso de aprendizaje, sí creo que intervenciones puntuales son enormemente constructivas. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Am, yo comparto plenamente contigo, creo que hay que tener un conocimiento del jugador, primero, si le aporto o no. Hay jugadores a los cuales no les gusta que tú les digas nada, porque como están siendo vistos, entonces no quieren mostrarse débiles frente a los otros pares. Estoy hablando desde el punto de vista competitivo. Y desde el punto de vista formativo, claro, a lo mejor uno puede ir creando una dependencia con eso, pero ahí yo preguntaría algo. Eh, ¿A qué le llamáis tú un poco de dependencia? Porque una cosa es la vinculación que uno tiene con el coach y con el jugador, y otra cosa es la dependencia. Y la dependencia muchas veces se da también entre, puede ser el psicólogo y el niño, como también puede ser entre el niño y el coach. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la separas entre una buena vinculación y una dependencia? ¿Cómo la ves tú Claro, separada? muy bueno. Y como dices, aquí no hay distinción entre vínculo entrenador-jugador, psicólogo-jugador, sino que todos hemos de observar qué estamos generando y alimentando. Para Ujú. mí la clave, la palabra clave sería necesidad. Cuando existe necesidad como tal, hay una dependencia. Cuando existe un querer, una voluntad, está bien. Creo que es sano. En el momento de necesito, o sea, giro la cabeza cada vez a ver si me está mirando mi padre, entrenador, psicólogo X, cada vez que estoy compitiendo en la pista, voy mirando cabeza afuera, cabeza afuera, cabeza afuera. Se está generando una clara dependencia. Entonces, cuando hay esa necesidad de que me digan algo, bueno, ahí hemos de revisar. Mm. Caso a caso. Fíjate que nos hacen un comentario que me parece bastante acertado, porque creo que esto no es un tema necesariamente del coach, sino que yo creo que también nos afecta a nosotras como psicóloga y afecta también a los preparadores físicos y a todos los que trabajamos, componemos un equipo técnico. Dice que la mayor dificultad para poder generar equipos de trabajo son los distintos egos que tal vez nosotros como psicólogos podríamos tener, en el sentido de que nosotros sabemos de esta área, el coach sabe de su área, el preparador físico sabe la de ella, y eso va generando un poquito que estas murallas vayan colocándose cada vez un poquito más altas y se pueda dificultar un poquitito el tema. ¿Cómo ves tú el trabajo en esos contextos? De ego, por ejemplo, de este entrenador que de repente no sé, se siente a lo mejor amenazado, porque tal vez la mirada del psicólogo es avasalladora. ¿Eh?
Ojo, yo no estoy diciendo acá que solamente el entrenador, sí, hay entrenadores que pueden tener a lo mejor un grado de inseguridad que les impide abrirse, como también un psicólogo la puede tener y le impide también ser cordial y no sentir que está sobre el resto del equipo. Yo creo que eso ya es un trabajo Ujú. personal. Pero ¿cómo influye este ego en este involucramiento del entrenador? ¿Te ha pasado que a veces los entrenadores te dicen a todo que sí, pero no entienden nada? O al revés, constantemente te están pidiendo ayuda y de alguna manera tú sientes que esa ayuda es como muy agradecida. Sin embargo, en otro prácticamente es como que ya, solo te miran y no te lo hacen muy fácil. ¿Cómo ves ese ego en la relación, este factor mental, con la labor del profesional, en este caso del coach, del entrenador? Mm. Fíjate, has dicho, creo que, en mi opinión, la idea fundamental que es todo esto parte de una labor, de un trabajo personal. Es el trabajo personal en el que nos descubrimos el ego y cuándo se hace grande. Y obvio que detrás del ego siempre hay una inseguridad, un miedo, con lo cual ese es un buen comienzo. Los egos crean esas barreras de las que Ujú. hablabas, esas murallas que en definitiva, que quizá una idea clave es que esto va a revertir negativamente en mi propia labor. Si nosotras mismas avasallamos, desde luego eso no va a generar ni vínculos ni confianza. Y si estamos argumentando que los vínculos, la confianza y la comunicación son esenciales, ¿qué tipo de base estaríamos creando? O sea, que volvemos nuevamente a la reflexión que hago sobre uno mismo, la que nos muestra el camino. Por otro lado, en este caso desde la vertiente del coach o del preparador físico de, bueno, pero en mi área, ¿no? Parece que todos a veces como que intentamos cerrar nuestras áreas, que mi área quiero, pero que no me la toquen. Pues eso nuevamente lo que hace es crear una distancia. Y no se trata de que uno intervenga más de lo que le corresponde o de lo que proceda, sino de que al final las barreras es físicamente y metafóricamente impiden que se traspase la información. Y quizá la idea que sigue calando es, bueno, pero vamos a transformar este pensamiento y pensar en que somos un equipo por el hecho, porque nos conviene a todos, básicamente, aunque solo sea por el fin de que todos vamos a obtener un mayor rendimiento de eso, aunque solo sea desde esta parte. Entonces, sé que esto a lo mejor no es tan directo o tan práctico, Ana, como otras cosas que podemos hablar, pero es que el trabajo personal es fundamental. Es que el desarrollo interno mínimo ha de formar parte de nuestra labor del día a día. Ujú. Sí. Fíjate que escuchándote un poco y haciendo un poquito de reflexión en un curso que dicté justamente por Anitech hace una semana atrás, eh, me cautivó, porque esa es la palabra, me cautivó profundamente la humildad de algunos coaches para mencionar que tal vez muchas veces no se vinculan con ciertas áreas por miedo, ¿sí? Que de repente no conversan a lo mejor con el psicólogo, con los padres, principalmente por temor a quedar absolutamente expuesto en una falta de conocimiento. Si eso lo miramos como un pero, ¿cierto? Como una invalidante para el coach, ¿cómo hacemos para poder ayudar al coach a que sobrepase ese concepto personal de sí mismo? ¿Cómo hacemos que el coach confíe más en él eh, cuando a lo mejor debe hablar de factores psicológicos? Porque le tocó hablar de factores psicológicos, ¿me entiendes? Le tocó una reunión X y se los preguntan, y la psicóloga o el psicólogo no está. ¿Cómo hacemos para que las cualidades también particulares de los coaches, que están entorpeciendo a lo mejor no solamente el desarrollo de los niños, que puede surgir sin que el coach lo entienda o lo vea, o a lo mejor lo mismo puede suceder dentro de un equipo de trabajo? ¿Cómo podemos hacer para poder aportar de forma humilde, contenedora, tierna al entrenador? ¿Cómo se te ocurre? Porque uno lo vea y uno es como muy, al menos yo soy súper respetuosa, que cuando lo veo, eh,
trato como de buscar distintas aristas, pero sí hay veces en que literalmente lo veo y prefiero mantener un poco el silencio porque mi trabajo a lo mejor no está principalmente abocado ahí. ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Pues primero que la intervención de ese entrenador en el curso ya me parece un ejemplo de un gran profesional. El exponer este tipo de dudas o miedos, eso para los jugadores, por supuesto para todos los que hayamos escuchado esto, ahora gracias a ti que lo has compartido, solo el hecho de escucharlo ya es una lección. Para mí lo tomo como una gran lección, porque al final la reflexión que me viene es, bueno, los valores que pretendemos transmitir a los jugadores o valores que consideramos importantes, entre otras cosas, la humildad, la coherencia, estar abiertos a escuchar y mostrarse flexibles, Ujú. darse la oportunidad. Entonces, esta misma idea pues se traslada a la labor que hacemos todos nosotros. Y si algo desconozco o necesito algo más de información, lo pregunto, lo busco, me informo y el hecho de exponerme a hablar de ello directamente con padres, etcétera, creo que el mismo conocimiento se va a generar en la propia dinámica. Obvio que Ujú. hay primero, un reconocimiento, ¿no? Lo que se habla siempre desde el coaching psicológico. Conciencia, después responsabilidad. Si no hay una conciencia de lo que está sucediendo, si no somos conscientes, no nos podemos hacer responsables. Ahora bien, ya que me he dado cuenta de que podría incrementar esto o buscar algo de información sobre esto, etcétera, aquí ya tomo la responsabilidad sobre el hecho. Y a partir de ahí, quizá la labor del psicólogo sea, pues, pienso que muy en la sombra y con mucha delicadeza y con mucha sutileza acompañar ese proceso también. Mm. Dura labor tenemos ahí, ¿ah? Fíjate que hay una pregunta que me parece súper interesante, que a lo mejor se escapa un poco de nuestra temática, pero creo que es bastante interesante. Hay una pregunta que dice, ¿hay algunas formas dice, volviendo a la toma de decisiones, ¿hay alguna forma de medir la mejora de toma de decisiones que no sea desde lo subjetivo? Buena pregunta. Bueno, podría responder yo algo, creo. Depende, pues, depende de qué situación sea. Porque si hablamos a lo mejor de tenis, específicamente yo quiero que él mejore la toma de decisiones en su patrón de defensa, tendría que a lo mejor generar una X cantidad de repeticiones que me permita a mí ver cuántas de las repeticiones que hacemos él logra tener una buena defensa, porque su toma de decisiones cambió. Ya no le tiró todo a la cabeza al jugador, sino que empezó a buscar otras aristas, por dar un ejemplo concreto que no sea subjetivo. Pero la toma de decisiones yo creo que va muy ligada del pensamiento, ¿eh? De este pensamiento reflexivo, crítico y resolutivo, más que el pensamiento negativo. Es subjetiva porque creo que involucra mucho los estados emocionales del jugador en el momento en que la está tomando. Por lo tanto, a lo mejor lo que uno puede sacar como conclusión es saber cuántos de los partidos que tiene que cerrar los cierra, cuántas de las veces que tiene que atacar de forma correcta y criteriosa lo hace y no cambia en último momento. Me da la impresión que eso podría ser una respuesta. El punto es cuánto de esa toma de decisiones se entrena. Porque para mí, no sé si para ti, Lucía, el factor mental para mí es un entrenamiento. No lo veo de otra manera, así como se entrena a la derecha, al revés, la cantidad de abdominales, la fuerza aeróbica, anaeróbica, la potencia, a mí me parece que el entrenamiento mental también debe ser visto como un entrenamiento de habilidades. Y en la medida Mm. en que los jugadores, y en este caso, volvemos al tema, los entrenadores eh, que lo hacen muy bien, comiencen a utilizar lenguaje psicológico en algunos momentos de los entrenamientos, van a ir generando esta concientización por parte del jugador que va a hablar bajo factores psicológicos. Si Muy tú me bien, preguntas, totalmente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? No sé si la Totalmente. respuesta le complace a Javi Morales, pero me parece ese un buen tema. Es difícil, po, difícil hacer un testeo más concreto, porque va a depender si el jugador está tranquilo o no, si está definiendo algo importante o no está definiendo nada. Y ahí la toma de decisiones es bastante más emocional. Claro, claro. ¿Cuánta implicación emocional está teniendo el jugador y en qué contexto lo queremos medir, como acabas de decir? Y luego diría, vale, parece que la parte de cuantificar, ¿no? Yo he tenido durante mucho tiempo como un conflicto interno muy grande entre la cuantificación y lo cualitativo. Y Sí. fíjate que, bueno, precisamente parte de un estudio grande de la universidad, la tesis era inteligencia emocional, cuantificar aspectos de inteligencia emocional. Y ojo, salen variables interesantes, pero en el día a día en pista, vamos a ver, ¿qué es directo, qué es práctico? Una cosa que yo echaba en falta muchísimo era, bien, esto está muy bien y estamos recopilando números y cifras y es importante, ojo, es importante para establecer una progresión, pero no podemos obsesionarnos con ello porque nos vamos a perder la información más evidente que tenemos delante, porque la Ujú. observación más amplia no es aquella que hacemos libretita y empezamos a apuntar números, es aquella que nos da el aprender a mirar de una manera mucho más global. Y luego, ojo, sí, vamos a reflexionar sobre ello o incluso, y tú, Ana, creo que puedes hablar mucho mejor que yo de esto, de qué tipo de aparatos o herramientas de medición podemos utilizar que nos aporten información in situ y luego reflexionar sobre ella o incluso usar en el momento. Pero, ojo, no supeditemos Mm. nuestra vista, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de observación en pro de rellenar una libreta, unas casillas del número de decisiones que ha tomado en base a qué. Y, ojo, Sí. esto no significa que la toma de decisiones es puramente subjetiva, en absoluto, es muy objetiva y muy cuantitativa. Y hay muchos estudios, además estos que utilizan, me parece que se llama... ay, ¿cómo se llaman los de optometría o algo así? ¿Sabes? Ah, ok. Estos Sí, 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 aparatos sí. sobre los ojos Sí, que sí, sí, miden sí. directamente, no es solo que agarremos, ¿no?, una libretita y anotemos en casillas, sino, no me sale ahora el concepto exacto, pero estos que utilizan la visión sobre los ojos se ha estudiado mucho en porteros de fútbol, Mm. en, bueno, deportes en los que la reacción es muy rápida y obvio, sí se mide. Ahora, como aplicación directa en pista, podemos tomar, incluso me va bien, creo que es interesante, pero nunca supeditando el proceso de aprendizaje a los números. Mm. Sí, eso es No verdad, es, porque es que pierde la calidad, ¿me entiendes? Pierde la calidad que hace la diferencia. No es lo mismo ganarse un torneo nacional a que tú te ganes la clasificación a una gira europea. Por lo tanto, el factor subjetivo en esa toma de decisiones cambia, porque lo que se juega es distinto para quien está jugando. Y el momento, como el tenis de momento, puede ser distinto en ese aspecto. Mira, sí, qué interesante. perdón, Dime. una cosita más sobre esto. Y ahora me voy al otro lado, ¿no? Como buen partido de tenis, me voy al otro lado. Y tampoco sirve que todo sea un observar y hacer como conclusiones, establecer conclusiones que a lo Mm, mejor no se basan 100% en el partido que hemos mm, visto, ¿vale? Porque igual que los jugadores tienen filtros y si están en un estado de ánimo X van a filtrar la explicación o la reflexión de su partido en función de cómo se sientan o de su percepción subjetiva, así como entrenadores o como psicólogos podemos hacer una percepción también distorsionada del partido. O sea, la absolutamente. lectura Sí, del partido puede ser errónea. O sea, que tampoco sí. sirve el yo solo observo y me inspiro por iluminación. No, así como de repente me iluminé, pongo el dedo y dije, ok, va a jugar súper bien. Hoy día es mi día. Bueno, eh, Lucía, estamos terminando, ya nos queda un minutito. Mira, no tenía idea que había un minutito ahí. Primero que todo, muchas gracias por la disposición a conversar con nosotros. Encantada de poder compartir y espero que esto haya sido un aporte
para los coaches, para que vean la psicología desde el punto de vista más integrativa, como desarrollo, no solamente como problema. Y no me queda más que volver a agradecerte tu gentileza de querer compartir con nosotros, porque no es tan tarde allá, pero es tarde y es tu tiempo. Así que yo te lo agradezco enormemente, creo que fue muy, muy fructífera y muchísimas gracias, de verdad. No te escucho, no se escucha. Parece que se acabó. Bueno, Lucía, eh, muchas gracias. Un beso. Estamos